Yo creo que le falta estatura como estadista, que efectivamente estuvo más preocupado por su imagen. No, y de hecho Trump hace una declaración interesante que es que dice, si no me hubieran regalado el boleto, la verdad, ni siquiera consideraría ir. Entonces, si la estatura de los jefes de Estado se tiene que medir dependiendo si van o no al estadio, pues ya no hay jefes de Estado con estatura en ninguna parte del mundo, ¿no? La mayoría en la mesa consideró que la presidenta Sheinbaum fue prudente y congruente por no haber asistido al primer partido del Mundial. Hubo críticas por no haber estado en el estadio, hubo también razones para no hacerlo. Y quisiera abrir contigo, Denise. ¿Qué te pareció la actuación de la mandataria en estos días, particularmente antes de la inauguración del Mundial? Pues empezando por la tensión que narramos la semana pasada y lo que estaba ocurriendo, me parece que ha sido un éxito. Me parece que la nota, como decimos en el periodismo, fue claramente que se abriera el FanFest del Zócalo, que era el punto más crítico, pero al mismo tiempo un punto muy importante porque, dado lo que ya se ha hablado de que esto es un mundial con acceso muy restringido a los estadios por los costos que esto implica, pues el mundial que la gente realmente a la que se puede acceder, pues es el mundial de los FanFest, es el mundial de las cafeterías, de los restaurantes, ese es el mundial, no es el de los estadios. Por eso era muy importante lo del FanFest del Zócalo. Me parece que en ese sentido ha sido un éxito. Porque yo pienso lo contrario. Yo creo que le falta estatura como estadista, que efectivamente estuvo más preocupado por su imagen. No va al estadio, que se acompaña con una frase al día siguiente, decir, yo no estoy con los de arriba. Ella no tenía ninguna obligación, porque no hay nada que estipule que el jefe de Estado tenga que estar presente en una celebración. Pero desde un punto de vista de política internacional, no política interna y diplomacia, pues es la primera vez que un jefe de Estado no acude. ¿Tu opinión? Bueno, a mí me parece muy acertado que Sheinbaum no haya ido, porque además da una razón poderosa que comparte la mayoría de la población, y que es que al observar cómo organizó la FIFA y las demandas que hizo la FIFA sobre nuestro país para este mundial en particular, no para los de los años 70 ni para los de los años 80, la FIFA de hoy, creo que la mayoría de los mexicanos nos sentimos ofendidos. Nos sentimos ofendidos de que la FIFA no haya pagado impuestos, de que los boletos hayan sido tan caros que simplemente nadie más que el 4% más rico de la población haya logrado acceder. Nos sentimos ofendidos por la burbuja especulatoria que se generó a partir de la venta de los boletos, y también, ¿por qué no decirlo?, por el despojo. La FIFA logró despojar a los pobres a partir de evitar el comercio informal, logró despojar a la clase media a partir de evitar que se reunieran afuera del estadio siquiera para escuchar los goles, y lo increíble, logró despojar a los ricos quitándoles sus palcos. Nunca nadie en la historia de México había logrado despojar con tanta fuerza a todas las clases sociales. Es la mezcla perfecta entre Porfirio Díaz y Zapata. La FIFA, en ese sentido, un organismo odiado, yo diría, o bueno, no respetado ya más por la población. Y no me refiero solo a la población mexicana, porque tampoco fue Trump, ni tampoco fue el primer ministro de Canadá a los partidos inaugurales. Entonces, ya gana la final, ya de hecho Trump dijo que va a quedarse con el trofeo a la hora de entregarlo. No, y de hecho Trump hace una declaración interesante que es que dice, si no me hubieran regalado el boleto, la verdad, ni siquiera consideraría ir. Entonces, si la estatura de los jefes de Estado se tiene que medir dependiendo si van o no al estadio, pues ya no hay jefes de Estado con estatura en ninguna parte del mundo, ¿no? Ahora, que fue a un lugar lejano, pues depende a quién le preguntes. La Gustavo Madero es en realidad la alcaldía, una de las alcaldías más pobladas de la ciudad. Entonces, para la mayoría de los capitalinos, y sobre todo si consideramos el cinturón urbano, la Gustavo Madero en realidad está más cerca que muchas otras delegaciones que nosotros consideramos centristas. Y finalmente, sobre el tema de que ella teme ser abucheada, yo creo que al contrario. Claudia Sheinbaum es una de las personas que más ha estado en plazas públicas, que más sale, que más va a distintos lugares. Si alguien tiene ganas de abuchearla, digamos que tiene muchas oportunidades para hacerlo. Lo que pasa es que aquí requeriría pues, que se manchen los zapatos, que caminen, que vayan a Ecatepec, que vayan a los eventos que ella tiene en los cinturones de pobreza urbana de todo el país, que vayan a la sierra, y con mucho gusto ahí pueden ir y abuchearla. Entonces, no veo, digamos, a una presidenta que se oculte de los abucheos. Al contrario, veo a una presidenta que está constantemente en la calle y dándole la cara a sus electores. Pues va a ser como el partido de Alemania, ¿no? Que metieron 7 goles, 7-1 contra Reich, porque yo también... ¿5-1? Sí. Bueno, 5-1 porque yo creo que también fue una decisión que incluso me parece prudente, políticamente prudente, leyendo muy bien el contexto en el que se encontraba esta inauguración del Mundial, poniendo el reflector en una persona que normalmente no lo tendría, ¿no? Esta joven que la presidenta invita y a la que le da su boleto en el contexto de los precios del Mundial, me parece muy bien. Todo bien hasta las declaraciones de la presidenta. Entonces, déjame empezar primero por decir lo siguiente. La mejor noticia para México es que la noticia en el Mundial, en la inauguración del Mundial, no sea un político. No es la presidenta, no son los gobernadores, no es la FIFA, es el país.
el contenido y el entusiasmo que se ha generado sobre el país. Que esto no se planeó en una oficina de marketing, ni por los asesores políticos de la presidenta, ni por la oficina de mercadotecnia de la FIFA. Esto lo hicieron los mexicanos. ¿Dirías hoy como la decisión más atinada la que había adoptado la presidenta? No sé si más atinada, pero sí creo que es la más insólita. La palabra fue insólita. Sí, y creo que el tema de la CENTE es un tema que vale la pena analizarlo, no solamente pensando en este sexenio o de 2018 a la fecha, sino de manera histórica. Porque hemos observado a cada uno de los presidentes, y sobre eso escribía, lidiar con la CENTE y con el CENTE, con el sindicalismo magisterial, digamos, de maneras muy distintas. Y se ha utilizado de todo, desde un Felipe Calderón que intenta pactar, bueno, de hecho que pacta directamente con el CENTE, a pesar de las marchas y las protestas de la CENTE, un Fox que trata de rodearse de una tecnocracia para tratar de implementar medidas que él creía que iban a resultar ser populares, cuando en realidad pues cuando vemos las encuestas de la época se decía que no, que la gente estaba con los maestros y creía que sus demandas eran justas. Un Peña Nieto que al reprender a la CENTE pues detona uno de los mayores escándalos de su sexenio en Nochistlán. Un López Obrador que cede originalmente ante algunas de las demandas del CENTE y de la CENTE, pero que no cede ante todas, tanto así que la CENTE pues rompe relación con él desde el 2020. Pero sobre la base de una alianza, ¿no? Sí, similar a las alianzas que se han hecho casi todos los presidentes para ganar las elecciones, pero aquí lo importante es, porque se ha dicho mucho en la opinión pública, que López Obrador le dio todo al magisterio, y yo creo que eso es equivocado. Esta idea de que hubo un amigazgo entre López Obrador y el sindicalismo magisterial, yo la pondría mucho en cuestionamiento. Tanto así que, de hecho, una de las grandes demandas que actualmente están en la mesa de discusión es que se deshaga por completo una de las instituciones creadas por López Obrador para tratar de controlar y para controlar las plazas, los sueldos y las promociones de los maestros, que es el UCICAM, es un organismo descentralizado. Sheinbaum está utilizando una estrategia distinta, y sobre esto creo que vale muchísimo la pena discutirlo, que es ya no tratar de negociar con las élites sindicales de la CENTE, sino tratar de darles la vuelta y negociar con dos actores distintos. Primero, la CENTE, sí, pero a nivel estatal, en donde la CENTE tiene enormes fracturas, porque no es lo mismo la CENTE de Michoacán que la CENTE de Oaxaca, que la CENTE de Ciudad de México, por ejemplo. Y segundo, negociar, y esto me parece fascinante, con los maestros mismos, que al final del día los maestros han sido víctimas del propio sindicato. Creo que a veces hablamos de los maestros, como asumiendo que la representación del sindicalismo es perfecta, digamos, o es democráticamente adquirida. Lo es en ciertos ámbitos, pero no en todos. Y hay muchos maestros que están disconformes con lo que hace el sindicato. Entonces, apelar a esa masa crítica de los maestros, creo que es una estrategia muy insólita, que no habíamos visto antes, y que puede funcionar. Habría que ver. Cuando hablo de extremos, pues los hay en los dos lados, en Washington, pero también aquí en México. Y entonces empieza a generarse pues toda esta lógica conspirativa, ¿no? Este es un agente que me quiere poner un 4, no puedo confiar en él. Entonces por eso hablo de una crisis de confianza. La parte de exagerar todo, pues la vemos hoy en la entrevista que hizo nuestra compañera al vicepresidente J.D. Vance. Le pregunta claramente, le dice, durante la campaña usted habló de una intervención militar en México. Eso sigue en pie, es una línea roja que marcó la presidenta Sheinbaum, piensan cruzarla, y J.D. Vance hace una serie de malabares retóricos para no contestar, pero al final cuando lo empuja a Ilia, le dice, no, sí o no, ¿es esta una posibilidad en la mesa? Me parece que la respuesta es reveladora a lo que digo. J.D. Vance se imagina un escenario en donde pasa un cargamento masivo de fenilo con armas desde México hacia Estados Unidos, y entonces tenemos que actuar militarmente para defendernos. Las armas vienen desde allá. Sí. Y el fentanilo, pues por supuesto que es un problema, lo hemos discutido ampliamente en esta mesa, pero un cargamento masivo, como lo decía Denise, pues puede ser la cajuela de un automóvil llena de pastillas. ¿Tu impresión? Creo que hay que dividir a Trump entre el Trump que opera tras bambalinas y el Trump que opera en el escenario público. Porque en el escenario público, cada determinado tiempo, a Trump le gusta hablar mal de la presidenta, humillar al país, decir que estamos controlados por los cárteles. Pero realmente lo que está sucediendo en la relación bilateral México-Estados Unidos tras bambalinas es una cooperación sin precedentes. Esto aceptado por todos, básicamente todas las oficinas de Estado de Estados Unidos. Y esa cooperación no se daría si ellos realmente creyeran que México está gobernado por los cárteles de la... Por el simple hecho lógico de que pues colaborar con México implicaría directamente colaborar, si eso fuera el caso, con el crimen organizado. Entonces, hay una parte muy, digamos, que no concuerda lógicamente entre lo que dice
Trump públicamente versus lo que realmente hace. ¿Qué explica esta diferencia? Por un lado, un tema abiertamente político, la elección que viene en Estados Unidos, pero por el otro, yo creo que también hay una estrategia en la que él, siempre que minimiza a México y minimiza a la presidenta, trata de ensalzar el hecho de que las ganancias que se han tenido en control del narcotráfico, del fentanilo y de la violencia son de él y solo de él. Es decir, él trata de humillar a la presidenta Sheinbaum para él coronarse y subirse a un pedestal en donde él es el que está logrando estos objetivos, cuando en realidad esos objetivos, la reducción, por ejemplo, de cerca del 90% del fentanilo que se está traficando desde México a Estados Unidos, se deben en gran medida por las acciones que está realizando nuestro país y no por lo que está haciendo él. Efectivamente, entrevistaron al vicepresidente del vecino país y lo acorraló la reportera. ¿Invadirían a México, sí o no? Y dice no, cooperación. Eso habla de la prudencia que hay en la política de ese país, a diferencia de su presidente, que dice cosas sin sentido. Yo lo he dicho desde el principio, antes de que asumiera, ya lo sabían todos. Es como un niño de 6 años con un arma cargada. No sabes para dónde va a tirar. Y no se le puede ya tomar en serio, porque un día dice que es una presidenta maravillosa y al siguiente dice que no hacen lo suficiente. Y como bien dice, aquí contradicen los analistas al gobierno de aquel país. Si ellos dijeran, si fuera cierto lo que dicen, que México está gobernado por los cárteles, entonces quiere decir que están teniendo relaciones con los cárteles y que su primer socio comercial son los cárteles. Y que entonces, ¿por qué se abatió al Mencho? ¿Por qué se sigue capturando? Al menos cada 10 días se está capturando a un pez gordo del crimen organizado. O sea, no tiene ningún sentido. Ahora también deja a Viri en ridículo a Raimundo cuando dice que la presidenta, fue el único en la mesa que no estuvo de acuerdo, dice que la presidenta no mostró altura de jefe de Estado. Y dice Viri, no, en ese caso ni el presidente del vecino país ni el primer ministro de Canadá tienen altura, ya nadie tiene altura. Entonces te digo, si hubiera ido, ¿para qué fuiste? Fue al castillo de Chapultepec, que por cierto la FIFA pagó $1 millón por rentarlo o algo así. La presidenta no se sentó con ellos, fue a ofrecer un discurso y se fue. ¿Por qué? Porque ella está en contra de esa organización, pero los tiene que recibir porque es un pacto ya hecho por Peña Nieto y como jefa de Estado los tiene que recibir, y fue congruente. No me voy a sentar en ese palco, se lo voy a dar a una niña que le guste el fútbol. Ella ha sido congruente, ella ha sido muy prudente. En cambio lo vio en una zona de la Ciudad de México con la gente como siempre debió haber sido. Dime qué piensas.